Listo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos terminando? Ya un día más para terminar nuestra semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va en el trabajo, en el estudio, en la familia, en lo personal, en la salud? Espero que nos vaya súper bien. Y bueno, estamos terminando la noche aprendiendo, con aprendizaje al 1000% como debe de ser todos los días, ¿no? Siempre hacer un balance de qué estamos aprendiendo y qué nos falta quizás por aprender. El día de hoy, inteligencia emocional en los docentes. ¿Cuánta falta nos hace la inteligencia emocional a nivel general como sociedad, ¿no? Pero quizás trabajar en los docentes es un buen punto, es algo a favor. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que ellos formen a sus estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de la manera correcta. Formación y estrategias para un clima educativo positivo. Lo que está hoy de moda, ¿no? La famosa sana convivencia, el clima escolar, que tanto debemos trabajar, que tanto nos importa que sea el correcto, que sea el adecuado. Primero que nada, presentarme, mi nombre es Nelly Mori, soy licenciada en psicología con más de 11 años en experiencia a nivel educativo, a nivel clínico, a nivel organizacional. He podido trabajar en estas áreas de la psicología. Actualmente trabajo en una institución educativa. He trabajado en instituciones educativas en comas también, como el John Nash. He sido docente de un instituto pedagógico para formar auxiliares de educación inicial y primaria. He trabajado en Cibertech y en otras instituciones por ahí que han hecho que uno siga aprendiendo, ¿no? A nivel profesional y, por qué no decirlo, personal también. Y vamos a hablar, sí, de lo que es la inteligencia emocional en los docentes con el propósito de trabajar o de formar, de tener un clima educativo positivo. Yo quisiera de repente preguntar, así, al aire, una pregunta suelta. ¿Cuántos colegios cuentan, por ejemplo, con un psicólogo de planta? ¿Cuántos estudiantes llevan una orientación psicológica, quizás particular, para ayudarlos en algún tema emocional? Nos preocupamos más por el estudiante, el alumno, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado cuánta ayuda u orientación psicológica necesita un docente? ¿Cuánto capacitamos a los docentes hoy en día de nuestras instituciones educativas justamente en el hecho de el trato humano hacia nuestros estudiantes? Los capacitamos en hacer una sesión de clase, los capacitamos en una metodología lúdica, los capacitamos en N temas que son importantes. Sin embargo, nos estamos quedando, estamos dejando detrás, de lado, el hecho emocional. ¿Cómo es que un docente llega al aula, pretende dar su clase, pretende tener un buen grupo de estudiantes si no maneja lo que es la inteligencia emocional? Entonces, vamos a hablar de temas puntuales, como lo es, por ejemplo, el clima educativo positivo, que es lo que él quiere lograr, y es importante asumir responsabilidad dentro de ello. Sabemos que una institución educativa, con todo lo que amerita, no solamente es responsable o es responsabilidad del director del colegio, del profesor o del alumno o del padre de familia. Somos todos un conjunto que buscamos esto, buscamos una escuela, una educación para todos en donde el clima sea positivo. Si yo te hablo de una organización, de una empresa, te puedo hablar de clima organizacional y de cultura organizacional. Tú pensarás, quizás es lo mismo, Nelly, no, es diferente. Cultura, las normas, la visión, misión de la empresa. Clima, algo diario, la percepción del trabajador diaria. Si hablamos de un clima educativo, hablamos de la percepción de estos pilares de la educación, docente o maestros en general, padres de familia y estudiante. Cómo este estudiante, cómo este docente, cómo el padre de familia percibe que estuvo la educación o que estuvo el sistema el día de hoy. Si de repente hoy le fue bien a mi hijo, si de repente hoy hubo una situación de bullying, si de repente un conflicto, una pelea, qué sé yo. Entonces, a eso nos referimos con clima educativo. ¿Cómo se sienten los pilares de la educación en el ambiente educativo?
buscamos que sea positivo. Y mira, hay instituciones como por ejemplo la UNESCO que se encarga netamente de todo lo que tiene que ver con la educación en diferentes países, 211 países que conforman la UNESCO, y dentro de las investigaciones, los estudios que ellos hacen, se preocupan mucho por este aspecto. El clima educativo, aquella convivencia que debe ser sana al 100%. Te digo, debe ser sana al 100% porque sabemos que no lo es. Hay muchos baches en este proceso. Hay mucho que trabajar todavía para que la educación quizás sea de mejor calidad, para que quizás la educación sea un poco más humana, ¿no? Hemos pasado de la educación tradicional a una educación inclusiva, por ejemplo, a una educación en donde se toman ya en cuenta las necesidades educativas especiales de nuestros niños, ¿no? Entre otros aspectos que lógicamente son muy importantes. Y todo esto favorece a un clima educativo positivo. Ya tenemos que dejar de lado la amenaza, ¿no? Aquella regla que utilizaba el docente para poder intimidar a sus alumnos y conseguir un clima educativo positivo, ya pasó a la historia. Hoy por hoy los docentes tienen que buscar estrategias, tienen que buscar cómo acercarse a su alumno, a su estudiante, saber cómo llegar a él de manera eficiente, eficaz, ¿no? Entonces, la UNESCO, por ejemplo, en sus informes, que son informes muy conocidos de LORS, estos informes los realiza de cara al siglo XXI y empiezan ya a trabajar lo que es el concepto de aprender a vivir juntos. ¿Por qué, Nelly? ¿Por qué empezamos a trabajar esto? Justamente por temas como la inclusión. Hoy por hoy vemos mucho más alumnos inclusivos que antes. Estamos más concientizados de lo que es el autismo, por ejemplo. Antes era muy raro ver a un niño autista. Uy, ¿qué tiene? ¿Qué le... Bueno, es un niño neurodivergente, es un niño neurodiverso y pues tiene necesidades educativas especiales que el colegio debe subsanar, debe satisfacer. Eso, por ejemplo, está también concebido dentro de los informes de la UNESCO, que el aprender a vivir juntos no sea solamente entre niños que no son neurodivergentes, sino que también el niño típico, el niño común y corriente, digámoslo así, pueda convivir, pueda compartir, pueda ser parte de la vida de su compañero que es neurodivergente y puedan compartir juntos. Si no has visto la película Los dos hemisferios de Luca, te invito a que la veas. Una película que te va a despertar mucho interés por conocer un poco más de la inclusión. Entonces, ¿qué buscamos lograr dentro de un clima educativo positivo? Empatía, escucha activa, asertividad, gestión y solución de conflictos, los valores, la conciencia social, moral, conductas prosociales, ¿no? Que tan importante es el desarrollo, por ejemplo, de campañas, que los docentes puedan promover ese tipo de campañas en sus estudiantes para generar un clima positivo, identificar, gestionar emociones, el autoestima, todos los autos, autoestima, autoanálisis, autoconocimiento, autoimagen, todos los autos, que sepamos que nuestros niños, pero empezando por nuestros docentes, sepan manejar todos esos autos, créeme que ayudaría mucho en lograr un clima educativo positivo. Ahora, este clima educativo positivo, como te decía, sí es parte de lo que va a hacer el estudiante, es parte del esfuerzo de dirección, de directivos, etcétera, pero seamos realistas, quien comparte más con el estudiante es el docente. Y el docente, el educador, nato, ¿no? Por vocación, siempre va a buscar ir más allá de una pizarra llena de letras, siempre va a buscar ir más allá de que el alumno se saque un 20 en un examen de matemática. Y el buscar un poco más allá significa mostrarse accesible, mostrar flexibilidad, abierto a comunicación con sus alumnos y una comunicación respetuosa, definitivamente, pero sin filtros. Ya el estudiante viene con filtros, tabúes de casa. Entonces, muchas veces el estudiante en la escuela busca a alguien que solo lo escuche y ese alguien es el docente.
y el docente para ello tiene que conocer sus emociones, pero también manejarlas. Yo he tenido la oportunidad de saber casos, conocer casos en los que el niño, ponte de quinto de secundaria, se abrió con su docente, ¿no? A título de conocer su sexualidad y demás. Le comentó a su docente que estaba en busca de su orientación sexual, que le gustaban ambos géneros, y el docente se despabiló, se incomodó, se molestó, cambió la postura y la percepción que tenía de su alumno. Y es más, estuvo a puertas de renunciar al colegio porque sintió prácticamente un acoso por parte de su alumno. Entonces, ¿cuánta apertura puede tener un docente? ¿Cuánto, como repito, cuánto capacitamos a nuestro personal docente, a nuestros maestros, en una habilidad social tan importante como lo es la asertividad, como lo es la empatía, ¿no? Si hablamos de manejar nuestras emociones, hablamos de que quizás ese docente pudo no estar de acuerdo con lo que le comentaba a su estudiante, pero el maestro pudo escuchar, el maestro debió de escuchar, de prestar atención, de ver la conducta de su alumno y quizás informar al psicólogo, informar a otra persona para hacer una ayuda más consistente, pero no incomodarse, no mostrar ese rechazo que mató de por sí la confianza que su estudiante le tenía. Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes, créeme que debe ser un pilar importante de lo que se trabaja antes del inicio de clases. Así como los llevamos a capacitaciones, también hay que enseñarles a manejar su estrés, por ejemplo. El docente, y si tú eres docente me entenderás, el docente vive lleno de estrés por preparar clases, por hacer material diferenciado, quizás para un alumno inclusivo, por los exámenes, corrección. Es complicado. Entonces, hay que enseñarle y darle apertura a nuestros docentes para que sean inteligentes a nivel emocional, ¿ok? Entonces, si el grupo de clase, por ejemplo, es muy hermético, conflictivo, muy cerrado, es necesario que el docente, hábil socialmente, inteligente emocionalmente, pueda facilitar trabajos en grupo, pueda facilitar la interacción entre sus estudiantes. Es importante que dentro de la selección de personal, por ejemplo, cuando hablamos de docentes, tengamos esto como una característica y como un requisito dentro del perfil, que conozca y maneje sus emociones, porque de esa forma podrá orientar, podrá ayudar. Mira, imagínate, yo psicóloga, tú asistes a mi consulta, me cuentas algo grave, algo muy triste, y yo me pongo a llorar contigo. No estoy siendo inteligente emocionalmente, no estoy siendo profesional, no estoy siendo ética, estoy siendo una amiga que te escucha y que lloramos juntos. El alumno no debe encontrar eso en un docente, el alumno debe encontrar autoridad, lo vamos a ver más adelante, el alumno debe encontrar límites, el alumno debe encontrar a una persona flexible, a una persona que dentro de su autoridad te escucha, que dentro de su rigidez quizás como docente te presta atención, te pide opiniones, te hace partícipe de las decisiones del aula, etcétera. ¿Ok? Entonces, diseñar, mira, organizar pequeñas asambleas, todo esto, por ejemplo, que el docente, y yo creo que el manejo de la clase, me parece, siempre lo he pensado así, que es parte de la inteligencia emocional del docente. ¿Por qué Juan como profesor sí maneja el aula y luego viene, no sé, pues, Filomeno a dar su clase y no los maneja? Si el grupo es el mismo, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay? Es que uno es más inteligente emocionalmente que el otro. Es que uno sabe qué estrategia, sabe ese tira y afloja. Y yo te exijo, pero también te doy. Te exijo responsabilidad, pero te doy confianza. Acércate y dime, quizás por qué no hiciste la tarea. Acércate y dime si copiaste o no en el examen. Esas habilidades todos los docentes las pueden obtener en algún momento de la carrera, pero lo ideal es que el docente arranque su ejercicio profesional
con estas habilidades, con la inteligencia emocional que amerita una carrera en la que tienes contacto diario con seres humanos. ¿Ok? Ahora, si hablamos de inteligencia emocional, que es lo que queremos desarrollar en nuestros docentes, tenemos que saber que, y lo debes haber visto, hay docentes que están muy capacitados, son muy hábiles, muy inteligentes, tienen la metodología, pero hay que hacerles entender que su nivel intelectual, su CI es importante, pero su CE, su coeficiente emocional, también lo es, porque la inteligencia emocional es lo que le permitirá en algún momento acercarse a sus alumnos, identificar las emociones en sí mismos, identificar las emociones en los demás. Por ejemplo, habrás visto a docentes que se identifican con algunos alumnos, ¿no? ¿Has visto? Ay, él me hace recordar a cuando yo tenía su edad. Sí, y yo era así también, mira qué lindo. Lo identifico, ok, y lo hago como si fuera mío. Pero también hay de los docentes, ay, no me cae. No sé, algo tiene que no, la verdad que ese niño no lo quiero ni ver. Ay, no, y la mamá es peor. Uy, no, 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 no. Yo preferiría que el otro año no me suban a su salón porque no. Entonces, son comentarios que se dan dentro del ambiente educativo y que no deberían de producirse, porque el docente debe tener la capacidad de trabajar con cualquier niño, con cualquier madre de familia, y si hay algo que quizás no me agrada de la familia o del estudiante, saberlo manejar. Entonces, la inteligencia emocional lo que hace o lo que agrupa, digámoslo así, son habilidades relacionadas con el percibir, interpretar, analizar y expresar emociones de forma concreta. Si has visto clases donde docentes de repente utilizan un lenguaje diferente, utilizan lenguaje común de los chicos a su edad. Tenía un docente que, por ejemplo, hizo historia, no, filosofía era, y la verdad es que no sé cómo hizo, pero adecuó la canción, si no te hubiera conocido, de Karol G, la adecuó con lo que les quería enseñar de filosofía a los chicos. Entonces, Nelly, pero ahí hay inteligencia emocional, claro, está siendo flexible a lo que tus estudiantes conocen. No te estás ciñendo a rajatabla a cómo es la filosofía, estás abriendo tu panorama y permites entrar, y ellos te permiten entrar a su mundo. Y los chicos, lógicamente, se vieron los resultados, porque se hizo como un estudio comparativo, y los chicos del salón en donde él enseñó con esa canción dieron mejores resultados en los exámenes. ¿Por qué será? Quizás lo aprendieron más fácil, se lo memorizaron más rápido, interiorizan de mejor manera el concepto porque lo asocian a algo que les gusta. Desde ahí vemos la inteligencia emocional. Un profesor cerrado, un profesor sin predisposición a de repente cambiar el estilo de enseñanza, de repente de cambiar la estrategia. Hablamos de una persona que no es inteligente emocionalmente y que lo más probable es que luego, mañana, más tarde, le cueste conseguir algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque las generaciones siguen avanzando y porque el ser inteligente emocionalmente es lo que hoy te abre puertas en cualquier trabajo. Antes era tu CV, cuánto de experiencia tenías, cuántos cursos llevabas. Hoy por hoy las habilidades sociales, la inteligencia emocional es lo que da la hora en cuanto a contratos de personal, sobre todo cuando trabajamos con seres humanos. ¿Ok? Usar la emoción para facilitar una actividad cognitiva. Te repito, el hecho de cambiar y modificar una sesión de clase a algo más interactivo, a algo que se identifique o con lo que se identifiquen más tus alumnos. Perdón.
va a mejorar, va a ayudar a que la actividad cognitiva sea más efectiva, lo que bien llamamos aprendizaje significativo. Parte del estudiante, sí, definitivamente, pero quien maneja la sesión de aprendizaje es el docente, quien debe verificar cómo realiza la clase, quien debe verificar qué métodos utilizar es el docente. Y si él es inteligente a nivel emocional, puede incluso hasta cambiar percepciones, cambiar conductas en sus estudiantes si él emocionalmente está apto, ¿no? Así que por ahí es también capacitar y considerar que un docente debe identificar sus emociones, debe conocerlas, reconocerlas. Debemos, si trabajamos con docentes, evalúa cómo se siente. De repente, una vez al mes, pásales un papelito en donde, ok, ¿cómo te fue este mes? O mira, lo que hacemos nosotros, indeterminado porque no hay una fecha específica, pero lo que hacemos es enviar mensajitos motivacionales, ¿no? Y de repente, hoy será un gran día, este mes estuviste genial. Eso ayuda a que tu docente sea más hábil a nivel emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le estás permitiendo el abrirse, lo estás motivando y él hará lo propio con sus estudiantes. Comunicar desde la emoción. Un docente, creo yo, es un comunicador por excelencia. Así sean números, ¿ah? Lo que enseña un docente comunica por excelencia, es lo nato, le gusta, lo hace bien porque le agrada, porque es su pasión. Entonces, imagínate si a esa comunicación yo le agrego algo emocional. Qué lindo. Por eso es que muchos docentes empatan rápido con algunos estudiantes. Por eso es que el día del maestro tú ves que a Juan, que es profesor de matemática, todos los padres de familia le llevan algo, porque es que es tan inteligente emocionalmente que maneja al grupo, exige, también brinda oportunidades, con los padres se maneja igual. Hablamos de alguien hábil a nivel emocional. Entonces, es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos para todo nuestro personal. Perdón, pero ando un poquito mal de la garganta. La inteligencia emocional entonces tiene aspectos puntuales que debemos desarrollar sobre todo en personas que trabajan con niños, como son los docentes. La conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relacionarse de buena manera. Mira, si tú haces selección de personal, por ejemplo, en un colegio y vas a evaluar docentes, evalúa cómo le va a nivel personal, porque un docente cargado con problemas, con dificultades, quizás gravísimas, no va a tener un buen manejo de sí mismo. Nos pasó una vez en el colegio con un supervisor de normas, por decirlo de alguna forma, un auxiliar general. Él era muy bueno, él estuvo hace años atrás en el mismo colegio y los comentarios sobre su trabajo eran excelentes. Regresa años después y había vivido situaciones muy complicadas a nivel personal, muy difíciles. Y no había día, te soy sincera, en que él no llore, en que no se ponga mal, en que no se ponga a recordar lo que había sucedido, en que no quiera tirar la toalla e irse porque estaba cansado de la situación. Mira cómo una misma persona puede cambiar, por ejemplo, gracias a esto de la inteligencia emocional. Ya no era efectivo su trabajo, ya no funcionaba como antes su trabajo. Entonces, ¿qué hace la institución? Lógicamente, dar un paso al costado y buscar otras opciones. Era la misma persona, su trabajo hace años era lindo, era hermoso su trabajo. ¿Qué pasó? Que emocionalmente no está bien actualmente, que emocionalmente está mal, está mellado, está preocupado y todo lo demás. Entonces hace que emocionalmente no esté preparado para trabajar con seres humanos, con niños sobre todo. ¿Sí? Entonces siempre es bueno analizar dentro de tu selección, por ejemplo, de personal para colegios, ver en qué momento está el personal que estás entrevistando. ¿Está en un buen momento?
hay momentos difíciles, hay algún familiar enfermo, quizás conocer un poquito eso. Saber qué lo motiva a estar en ese lugar, por qué quiere trabajar aquí, qué hay, qué opciones ha visto usted, porque eso lo reta un poquito al docente a averiguar, a conocer, a saber un poquito más acerca de su profesión, del colegio, del ambiente laboral y demás. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto, por ejemplo, es que el docente llegue al aula convencido de lo que quiere hacer, sabiendo quizás, no sé, pues cómo dictar el curso, porque cada docente es capo en eso, no conoce la realidad de sus estudiantes, pero tiene la predisposición de conocerlos, de ayudarlos, de orientarlos y de ser justamente un pilar en el aprendizaje de ellos, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional, si nosotros queremos diferenciarlo un poquito de la inteligencia o el coeficiente intelectual, hablamos de inteligencia en ambos lados, sí. Sin embargo, lo cognitivo, sabemos, es importante, importantísimo, pero aquello emocional es lo que me permite aprender más. Si el profesor llega a mí, si el profesor hace, por ejemplo, teníamos un docente de segundo de primaria y él pedía tizas para hacer en el piso del cemento, hacer un mundo, estos avioncitos que hacían antes, matemática él, y ponía las multiplicaciones. Y según los resultados, los chicos iban saltando y demás. Era un profesor que estaba bastante bien a nivel emocional y eso le permitía generar nuevos métodos, nuevas estrategias para poder generar aprendizaje en sus estudiantes. Y como él me contaba en algún momento, me decía, es que el jugar así con ellos hace que yo llegue a mi casa a las 6, 7 de la noche, pero llego tranquilo. Es como si botara absolutamente todo y llego a mi casa a descansar. Claro, es que es lo que se busca. Y el docente no se cargue de todo lo que sucede en el colegio y lo lleve a casa. Eso, lógicamente, tampoco sería ser inteligente a nivel emocional. Lo del trabajo se queda en el trabajo. Si hay algo para hacer en casa, si se puede en 5 o 10 minutos, media hora y se acabó. Porque lo ideal dentro de la inteligencia emocional también organizar nuestros tiempos, organizar actividades que de repente el docente desea realizar en familia. Mira, hay una docente que postuló a este colegio donde estoy ahora y me decía, yo estoy cambiando o quiero cambiar de ambiente de trabajo por los horarios. Y yo le decía, ¿cómo si los horarios? Es que la directora del colegio donde estoy llama a 1 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y si nosotros no respondemos hay un descuento. Entonces, esta profesora, ¿se sentirá bien trabajando en ese colegio? No. ¿Querrá irse como sea, así le paguen un poquito menos? Sí, por eso está buscando opciones. Entonces, mira cómo la inteligencia emocional a veces afecta incluso el rendimiento no solo del estudiante, sino también de la empresa, de los colegios como tal, porque pareciera que baja el nivel de calidad de la enseñanza, porque pareciera que quizás los docentes van en automático a trabajar, porque pareciera que no le gusta enseñar y por eso les enseña así a nuestros hijos, etcétera. Entonces, la inteligencia emocional es algo que debemos sí o sí trabajar con los docentes antes incluso de iniciar el año escolar. Ahora, ¿cómo? Porque, lógico, un docente inteligente emocionalmente es alguien de impacto. Mira, yo no soy docente, pero en algún momento tuve una estudiante, yo era su psicóloga, y ella estaba yo la he tenido desde primero de secundaria hasta quinto. Llegamos a quinto de secundaria, ya ella se iba a retirar del colegio, terminó la educación secundaria y de pronto me decía, Miss, yo quiero ser igual que usted. Y yo le decía, ¿cómo no entiendo? Kiara, explícame. Y me decía, es que yo quiero ser psicólogo, porque usted me ha ayudado mucho, porque usted en algún momento que yo tenía que tomar ciertas decisiones, usted me enseñó a poder decidir, usted me orientó, usted... Esas personas en nuestra vida son personas de impacto. ¿Por qué? Porque influyen de manera positiva,
¿Por qué? Porque se les guarda en un espacio importante de nuestros recuerdos, porque lógicamente generaron eso, un impacto en nosotros. El docente tiene la misma funcionalidad en la vida de todos nosotros. Si yo hoy por hoy recuerdo la canción del tacho de basura, también quiere comer, le arrojó las cáscaras, los papeles también, algo así, es porque la docente que me lo enseñó para mí fue de impacto. Esa profesora, yo me prendía de la pierna de mi hermana y no quería entrar al aula, 3 añitos. Esa profesora me ayudó, me orientó, me escuchó, me ayudó a pasar el proceso de adaptación de manera rápida, de manera adecuada para una niña pequeña. Entonces, esas personas son de impacto y siempre serán alguien importante para nosotros. Si nosotros buscamos un perfil del docente de impacto, tiene que reconocer sus emociones, tiene que ser una persona que pueda autoconocerse a sí mismo al punto de saber qué le afecta, qué no le afecta, qué le cuesta hacer, qué cosas no les cuesta hacer. Tiene que saber por qué se siente de esa forma, saber cómo explicarlo, cómo expresarlo, ordenar sus emociones. Tiene que saber manejarlas. Hay emociones como el miedo, hay emociones como la tristeza, la cólera, que son emociones difíciles y que definitivamente, al ser emociones no tan positivas, te desconectan. Es como que te pones en modo off, ya no funcionas y se pierden muchas capacidades que quizás tenías, te desconectas literalmente. Entonces, un docente que no maneje, que no conozca por qué tiene miedo, por qué tiene cólera, por qué tiene rabia, ira contra algo o alguien, es un docente que en algún momento desquitará esas emociones con alguno de sus estudiantes. Y ahí vendrían los problemas, lógicamente, porque no tendría por qué suceder eso, pero sucede. Utilizar el potencial existente. Un docente es hábil, un docente es inteligente. Sin embargo, lo que a veces falta manejar son sus emociones. Y para esto es necesario programarnos objetivos. El docente como tal tiene objetivos, tiene aspiraciones, tiene metas a las cuales llegar. Y es importantísimo que para lograr esas metas se concientice en que tiene que ser inteligente a nivel emocional, en que tiene que controlar sus emociones, conocerlas, para pretender conocer y manejar las emociones de sus estudiantes, porque es un choque emocional todos los días. Te chocas con cólera de tus alumnos, con tristeza, con alegría, con decepciones, con dudas. Y si tú no manejas eso en ti mismo, ¿cómo puedes ayudar a un estudiante inexperto en la materia? No hay conocimientos, no hay sabiduría en eso. ¿Cómo lo ayudas? Si tú que sí tienes esos conocimientos, no los aplicas, ¿no? Hay un refrán, yo para eso soy mala como el chapulín, pero en casa de herrero, cuchillo de palo o algo así, la idea es esa. Y justamente nos habla de eso, de que como docente él enseña, está inmerso en un proceso de aprendizaje. Entonces para él debería ser más fácil, más sencillo conocerse, saber de sí mismo, saber qué le gusta, saber qué no le gusta, conocerse literalmente. Sin embargo, si nosotros como institución educativa no formamos o no fomentamos ese tipo de situaciones en los que nuestros docentes se conecten consigo mismos, no lo van a hacer. Como institución educativa, yo podría sugerir que de repente tengamos dentro de nuestras planificaciones días, ¿no? Fechas en las cuales nuestros docentes se conectan consigo mismos, con aquello que más les gusta, con aquello que les genera incertidumbre, cólera. Cuando tú tengas docentes conectados consigo mismos, créeme, créeme que tu población estudiantil va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque en definitiva, el docente ya aprendió todo lo que le está enseñando a su estudiante. Ahora lo que toca es llevarlo a la práctica.
Entonces, lógicamente, lo que nosotros debemos hacer es capacitar a nuestros docentes para que lo hagan de la mejor manera posible, ¿sí? Ahora, crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. Tú sabes que los docentes son quienes muchas veces fomentan, ¿no? La sana convivencia, son ellos, definitivamente, pero a veces también son ellos los que fomentan una convivencia inadecuada, aquellos que de repente fomentan esa rivalidad entre estudiantes, aquellos que incluso en ocasiones pueden generar conflictos entre estudiantes. Y es importante que nosotros sepamos cómo manejar esas situaciones y que capacitemos al docente también en la solución de conflictos. Eso habla de un docente preparado, de un docente inteligente a nivel emocional, que sepa manejar sus conflictos, que sepa que contribuya a que los estudiantes también manejen sus conflictos, ¿no? Así que por ahí creo que hay bastante que trabajar. El autocontrol emocional, como lo decíamos hace un momento, que se conozca sus emociones, conozca cómo las expresa, pero que también aprenda a corregir quizás algunas dificultades o algunos errores en cuanto a la expresión de emociones. ¿Cuántos docentes, por ejemplo, por no manejar sus emociones y un adolescente, que esto es pan de cada día, un adolescente hace bulla en la clase, el docente va para afuera? Mira, que no me ayudas en la clase, no, no estás prestando atención, estás calentando el asiento. El alumno ve esa desesperación en su docente, el alumno percibe y dice, ok, este profesor no me tolera, no debería ser profesor. Ahí vienen las quejas incluso de los padres de familia, que saben que un docente no podría o no debería actuar de esa forma. Entonces son muchas, créeme, las maneras en las que tú vas a ver un autocontrol emocional por parte de los docentes. Lo que sí tendríamos que quizás trabajar un poco más es que ellos se adapten a los cambios. Tú sabes que los docentes muchas veces pasan de un colegio para otro y cambian constantemente sus rutinas. Eso también es algo que podría estresar y que puede no favorecer a la inteligencia emocional de un docente. Así que por ahí, eso considero que también es algo que se debe trabajar. ¿Ok? Ahora, qué importante es que nosotros sigamos trabajando todos estos puntos que dicen aquí, la influencia, ojo, aquel docente que es netamente de impacto influye en sus estudiantes. Esperamos que influya para bien, definitivamente, pero influir en tus estudiantes es parte de tus funciones como docente y también es parte de tu nivel de inteligencia emocional. El famosísimo feedback que como docentes podemos realizar con nuestros alumnos. Eso denota mucho nuestra inteligencia emocional. Si tú al hacer un feedback, por ejemplo, tú eres docente, vas a hacer un feedback con un alumno y te desesperas y le dices todo lo que has hecho está mal y lo discriminas y lo humillas, no eres inteligente emocionalmente. Pero si tú dices, yo tengo que hacer esta retroalimentación con mi alumno, no es algo positivo. Voy a llamarlo, que venga a tu escritorio y tú le explicas, mira lo que pasó, no me pareció correcto, yo he visto tu actitud. Entablas una conversación, hay un feedback, hay una retroalimentación, pero también hay una motivación a que ese alumno logre sus objetivos. Entonces, el docente de impacto es coach, es mentor, es un tutor, es una compañía, es un líder, es autoridad. Mira cuántas cosas, cuántas capacidades podemos formar en un docente cuando trabajamos su inteligencia emocional, que aprendan a gestionar conflictos tanto para sí mismos como para el aula en sí. Qué importante es que de repente, uy, ¿qué pasó? Ay, 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 ¿qué sucedió?